Continuando con la carta número 6, parte 2, purificando la conciencia. En esta carta, Cristo se enfoca en el proceso de purificación de la conciencia, explicando cómo liberarse de las limitaciones impuestas por el ego y alinearse con la energía divina. El propósito es alcanzar una vida más plena y espiritualmente consciente. Los principales puntos tratados en esta carta dicen relación con la naturaleza del ego y su influencia. Cristo describe cómo el ego crea patrones de pensamiento limitantes que generan miedo, culpa, resentimiento y separación. Purificar la conciencia implica identificar estos patrones, liberarlos y reemplazarlos por pensamientos y emociones alineados con el amor y la compasión. El proceso de purificación está relacionado con la autoobservación consciente, examinar los propios pensamientos, emociones y reacciones para reconocer dónde hay energías negativas o influencias del ego. Renunciar a los juicios y las críticas, abandonar la necesidad de juzgar a otros o a uno mismo. Esto permite que la conciencia se eleve hacia un estado de neutralidad y de paz. Practicar el perdón. Perdonar profundamente, no solo a las personas, sino también las circunstancias, para liberar el resentimiento y sanar emocionalmente. Otro punto importante que menciona esta carta es el poder de la meditación. Cristo enfatiza la importancia de la meditación como una herramienta clave para conectar con la energía divina. La meditación permite calmar la mente, abrir el corazón y recibir orientación espiritual. El cambio de enfoque hacia el amor incondicional. Purificar la conciencia requiere un cambio de perspectiva, de la autoprotección del ego a la expresión del amor incondicional. Este amor no depende de las acciones de los demás, sino de una conexión profunda con la fuente divina. Cristo explica que al purificar la conciencia se desbloquea el flujo de energía divina creativa. Esta energía transforma no solo al individuo, sino también a su entorno. Una vida más armónica, libre de conflictos internos y externos. La capacidad de atraer experiencias positivas y vivir en alineación con el propósito divino. Una mayor conexión con la sabiduría interior y la intuición. Estos son los resultados de la purificación de la conciencia. Carta número 6, parte 2. Purificando la conciencia. Mientras haces todo el trabajo necesario para la purificación mental emocional, utiliza mis palabras de las páginas anteriores que describen aquello, lo que te ha traído a ti y a toda la tierra a ser seres visibles, para ir construyendo un estado de conciencia, conocimiento y un contacto con su poderosa conciencia divina. De ese contacto vendrá la inspiración y fuerza para efectuar la purificación más rápidamente. Mientras se lleva a cabo la purificación, experimentarás una nueva felicidad y realización en cada faceta de tu vida. También recibirás instrucciones inspiradas para tu vida diaria, bien sea durante la meditación o como un rayo de luz en la mente cuando estás en paz y pensando en algún asunto rutinario. Si no descartas o rechazas estas instrucciones, sino que las sigues, fiel y cuidadosamente, estarás tomando tus primeros pasos para convertirte, al final, en un gran sembrador y cosechador de ideas creativas
de mucho éxito en tu entorno. Todo lo que esté conectado contigo florecerá y prosperará. Todo te responderá y te beneficiará con nueva vida. Si te disciplinas para meditar a diario con devoción inalterable, eventualmente empezarás a sentir una respuesta e influjo de aquello que te dio el ser, y las palabras que utilices cobrarán nuevo sentido. Las palabras serán imbuidas con la vida universal. Te llenarás de alegría y te regocijarás sumamente, porque entonces sabrás que el poder es real y activo en tu mente y en tu vida. Llegarás a depender cada vez con más confianza del poder que empieza a manifestarse en tus asuntos. Querrás atraer a otros a tu estado bendito de armonía, pues otros lo notarán y te preguntarán sobre ello. No solo eso, estarás experimentando un nuevo amor fraternal y querrás compartir lo que te hace feliz con los demás. Nunca será demasiado insistir en esta verdad, esta necesidad de meditar, de la escucha diaria, puesto que mucha gente suelta la búsqueda y la autodisciplina de la escucha diaria antes de haber purificado su conciencia totalmente y de haber llegado a ese estado de purificación interior tan necesario para hacer perfecto contacto con la conciencia universal, la fuente de tu ser. Cuando haces contacto, ocurren fenómenos que al ojo humano parecen milagros. Este es el comienzo del poder universal tomando forma en tu alma, tu cuerpo, mente, corazón y circunstancias. Te lo digo de verdad. Puedes confiar en mis palabras implícitamente. Si perseveras, llegará el momento en que realmente sientas el contacto y sabrás que has hecho contacto. Entonces habrás alcanzado el momento más crucial en tu desarrollo espiritual humano. Durante algunas horas, muchas almas se sienten tan elevadas y alegres, pero luego los asuntos diarios se entrometen en sus mentes y racionalizan la experiencia. La explican en términos humanos. No hagas eso, pues perderás lo que se te ha dado. Retrasarás en gran medida tu progreso. Si lees y escuchas estas cartas, estas palabras, y tienes miedo de creerlas, o crees que son quizás insensatas, o sientes que perderás prestigio si crees en ellas, estarás produciendo una forma creativa en tu conciencia que negará cualquier respuesta constructiva que hayas podido tener originalmente al leer o escuchar estas cartas. De modo que te digo, aprecia tus momentos de fe. Conserva tus momentos especiales de contacto con aquello, lo que te dio el ser. Cree en ellos y guárdalos seguros en tu conciencia, y gradualmente adelantarás hacia las alturas de la conciencia espiritual, hacia una gran visión interior y un gran regocijo. De nuevo digo, no te apartes de estas cartas. No puedo insistir bastante en la necesidad de pensar en ellas, recordar lo que dicen. Si no lo recuerdas, vuelve a escucharlas o leerlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que hayan quedado absorbidas en tu conciencia. Cuanto más medites a diario en ellas, así se aclararán en tu mente y llegarán a tener cada vez más un significado grande para ti. Al final, verás que habrán sido como alimento y bebida, construyendo tu moral y determinación para ayudarte a convertir tus condiciones actuales en aquellas de armonía, amplio crecimiento, prosperidad y paz. Gran inspiración y alegría serán tuyas
Cuando llegues a darte cuenta que la inmensidad de aquello que te dio el ser es un poder radiante de éxtasis sublime, más allá de tu capacidad de soñar e imaginar. Es la realidad. Ello es la fuente del ser, la fuente de todo lo que ves en tu mundo vivo natural y en muchos niveles de existencia más allá de aquel en el cual habitas actualmente. Cuando estés recibiendo abundantemente la conciencia divina en tu mente, en ti mismo, en cada faceta de tu existencia, luego empezarás a ver la enorme diferencia. Volverás a rememorar los momentos de estrés e infelicidad y verás que gradualmente las limitaciones de tu vida habrán cedido a mayores bendiciones. Esto se convierte en un proceso continuo en tu vida. Sé de buen corazón, verdaderamente soy yo, el Cristo, quien está llegando a ti y al mundo a través del canal de estas cartas. Quiero especialmente dejar impreso en tu mente la manera como a propósito he hecho declaraciones en las páginas anteriores para elevar tus pensamientos a un nivel más alto de conciencia, al describir los beneficios que te puedan venir al trabajar en elevar tu conciencia por deshacerte de las tendencias negativas mencionadas en estas cartas. Quiero que te des cuenta totalmente de que he venido solo para ayudarte a deshacerte de los pensamientos y emociones indeseables impulsadas por el ego que actualmente controlan tu mente. También estoy aquí expresamente para animarte y ayudarte, sí, a ayudarte, a desarrollar en tu mente y corazón todos los pensamientos y emociones basados en el amor que te pondrán en armonía con la conciencia divina. Es mi más urgente y amoroso propósito sacarte de las sombras grises de la existencia en las cuales actualmente habitas y adentrarte en el sol de la iluminación espiritual que te espera cuando hayas conquistado los impulsos del ego y llegues a estar unido a tu alma y al Padre Madre Vida y hayas entrado en la armonía del amor incondicional por todos. Por lo tanto, repetiré la lista de características negativas expuestas en la carta número 1. Quiero que las leas con cuidado y que observes tus propias reacciones y sentimientos conforme las repasas despacio. La crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y de doble cara, la difamación. ¿Cómo empiezas a deshacerte de cualquiera de estas que sabes que son parte de tu conciencia? No te avergüences demasiado al enfrentarte a ellas, puesto que eres un ser humano y has nacido bajo la influencia de estas características del ego. Así que no tengas miedo ni estés demasiado abatido al enfrentarte a ellas. Toma el primer paso con total honestidad y anótalas. El segundo paso es el de tomar el papel y tumbarte colocándolo sobre el pecho. Cierra los ojos y recurre en pensamiento a la realidad divina, la fuente de tu ser que debes reconocer ahora es tu procreador amoroso, tu verdadero Padre Madre espiritual, que irradia generosamente y de manera continua y consistente
el amor incondicional de padre-madre. Date tiempo para aquietar tu mente hasta que sientas que te estás moviendo más allá de tu propia conciencia. Luego pide ayuda en perfecta fe y espera una respuesta inmediata, puesto que estás operando en conciencia para quitar, disolver y superar los falsos e innecesarios impulsos de rechazo propios del ego en todos los días venideros. Emocionalmente le dejas claro a tu Padre espiritual o realidad divina y por lo tanto a ti mismo que ya no quieres más estas negativas actitudes egocéntricas en tu conciencia. Pides inspiración y poder para esforzarte en evitarlas y negarlas desde ese día en adelante. Al hacer esto, estás creando una nueva forma de conciencia que ahora empieza a infiltrarse y a reemplazar tu conciencia actual. Tu intención se convierte en tu realidad. Las anteriores características negativas que están escritas en tu papel y llevadas a tu Padre espiritual, ahora están en el limbo del rechazo de tu conciencia. Este rechazo consciente también es el medio para atraer el poder divino a tu conciencia, para ayudarte a fortalecer tu resolución y para recordarte descartar cualquier impulso que pueda hacer erupción de las características rechazadas. Por lo tanto, como probablemente ves, el rendirte, la rendición y la meditación han puesto en movimiento una actividad oculta de la conciencia, de la cual serás probablemente inconsciente hasta que luego te des cuenta de que las características han desaparecido. Sinceramente te encomiendo que lleves varias veces a la meditación el papel con las características escritas. Cada vez que lo hagas, atraerás a tu propia conciencia otra inyección del poder del Padre, Madre, Vida, a tu propósito de superar y deshacer de tu conciencia las fuerzas y formas indeseadas de conciencia. Cuando hayan sido disueltas, ya no atraerán a tus circunstancias las sombras negativas e infelices que antes te atosigaron. Estarás encaminado en una senda más elevada hacia la libertad. A medida que progreses, llegarás a percibir pequeñas faltas de conciencia en tu mente y corazón que antes nunca parecían ser erróneas, y cuando eso ocurra, debes pasar por el mismo procedimiento de anotarlas y llevarlas con toda fe a tu Padre espiritual. Ahora hay una cosa más que debes hacer para completar esta reconstrucción de conciencia. En lugar de la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y de doble cara, la difamación, debes escribir en un papel, en letras doradas si es posible, para darle un sentido de belleza y brillo a los atributos, las cualidades doradas de la conciencia divina que deseas poseer y expresar en el futuro. Para estar en perfecta armonía con tu realidad divina, tu Padre espiritual, cada atributo será fundado en el amor incondicional y promocionará el bien más alto de los demás, pues ya no buscarás el humillar a los demás con el fin de hacerte sentir más grande y más seguro de ti mismo. Tu conciencia entera se dirigirá a afirmar a los demás y a construir todo en tu órbita. Buscarás nutrir, alimentar, enseñar, proteger, mantener y satisfacer las necesidades de otros, y buscarás establecer con amor el orden de las acciones caóticas insensatas.
Habiendo escrito tus aspiraciones doradas en un papel, de nuevo túmbate y recurre a tu realidad divina y pide que los impulsos preciosos, la naturaleza de lo divino, se extienda paulatinamente por tu mente y tu corazón y que llegue a ser tu propia conciencia. Cuando esto ocurra, tu alma será como un pollito que picotea y picotea hasta romper su cascarón para salir a la maravilla del enorme mundo a reunirse con la madre gallina, que espera con paciencia hasta que su polluelo se reúna con ella. Así es como ha sido conmigo y con todas las demás almas crísticas. Esperamos, observamos y ayudamos a la gente que anhela averiguar la causa del vacío de su espíritu, que ha puesto en su corazón como máximo deseo el trascender las ocupaciones terrenales, cuyas mentes están siendo atraídas hacia propósitos más elevados de la vida y que sueñan con entrar en perfecta sintonización con sus propias almas y con la fuente divina de su ser. Anhelamos amorosamente la existencia de estos caminantes espirituales, más de lo que los caminantes mismos puedan siquiera sospechar. Esto significa que tenemos un anhelo amoroso por ti, que estás escuchando o leyendo estas cartas. Cuando de nuevo estés reunido con la fuente de tu ser, habrás alcanzado tus verdaderos propósitos en la tierra. Habrás cumplido tu verdadera misión en la eternidad y ahora deja que empiece tu vida real. Habrás entrado en el reino del cielo. No te diré qué cualidades escribir para tu nueva conciencia. Estas deben salir de tus más altas y mejores percepciones actuales. De nuevo, estudia la naturaleza divina de la conciencia divina que percibí tan claramente en el desierto y que te describí en la carta número 1. Deja que la naturaleza divina sea tu propia naturaleza. Quiero que sepas que cuando emprendas este viaje con verdadera sinceridad, estaré a tu lado en toda eventualidad. Es mi más anhelado deseo que llegues a saber que estoy contigo y que te estoy enviando apoyo y fuerza en tu búsqueda para unificarte con tu realidad divina. Acerca del cristianismo. Ahora estoy a punto de hablarte de asuntos más mundanos. Y mientras escuchas las siguientes páginas, quiero que repases lo que le ocurre a tu estado de ánimo o sentido de bienestar. Este es un ejercicio para reconocer lo que sucede en tu conciencia mientras cambian tus pensamientos y empleas un nuevo conjunto de palabras. Por favor, escucha las siguientes páginas con mucho cuidado, sin importar si profesas o no la doctrina cristiana. Aunque tengas una fuerte tentación de saltarlas, anota tus respuestas, ideas, sentimientos, sobre todo cualquier sentimiento cambiante de depresión o placer, deleite, agrado. Toma nota del número de las páginas. Cuando las palabras empiecen a aligerar tus ánimos y a elevarte a un plano más alto de paz y de felicidad, este es un ejercicio de lo más importante, pues a menos que lo hagas, seguirás leyendo acerca de la conciencia por siempre, pero nunca alcanzarás una profunda comprensión de cómo es la energía básica de tu existencia, de la materia, de cuerpo y entorno, de los sucesos de tu vida, de tu estado de ánimo y de tus aspiraciones espirituales. No llegarás a darte cuenta de que la conciencia es la única cosa y el todo en tu existencia y experiencia, hasta que notes cómo las ideas y opiniones pueden elevar o bajar las frecuencias vibratorias de tu conciencia. Quiero que te hagas consciente de las palabras que utilizas en tu vida diaria, la calidad de vida que te generan y el impacto que tienen sobre los demás, ya sea elevando sus ánimos y dándoles paz y alegría o bien dejándolos deprimidos y vacíos. Lo que es más, es mi más sincera intención alcanzar a aquellos de vosotros
que estáis actualmente adscritos a la religión cristiana y que estáis luchando con el condicionamiento religioso pasado o presente y así teniendo dificultades para lograr salir de vuestra percepción del dogma, con el fin de moverlos libremente dentro de las frecuencias vibratorias más finas de un conocimiento espiritual mucho más elevado. Puede que temas ser condenado incluso por escuchar estas páginas, pero aún así tienen una atracción poderosa para ti y sientes, por intuición, que estás escuchando acerca de la verdad de la existencia, la cual no te han enseñado tus ministros o sacerdotes. Te desgarras entre tu apremiante necesidad de conocer la verdad y el temor de disgustar a Dios, sea cual sea la forma en la que lo percibes en la actualidad. Yo, el Cristo, soy muy consciente de la angustia que causan estas cartas a muchas personas sinceras y anhelo ayudarles a través de vuestra inquietud hasta la perfecta paz y alegría de la mente. Por esta razón, es una apremiante necesidad primero analizar tus creencias actuales y los orígenes de las doctrinas de la Iglesia antes de continuar enseñándote la verdad más profunda acerca de la naturaleza de lo universal y la naturaleza del hombre mismo. Para comprender completamente los orígenes de la doctrina cristiana, debes ir hacia atrás en el tiempo hasta los comienzos del judaísmo y ahí encontrar las racionalizaciones de la mente humana que luchaba por definir en palabras lo que se sentía intuitivamente que era una probable fuente del ser. Aquellos de ustedes que están luchando para librarse de los pasados mitos y creencias erróneas deben llegar a percibir claramente de ustedes mismos y a comprender la fundamental diferencia entre la creencia de la Iglesia y la verdad de la existencia que actualmente estoy intentando explicarles. Hasta que puedan discernir el origen y la forma de sus creencias actuales, no podrán librarse del todo de las ilusiones de su condicionamiento pasado dentro de la Iglesia. Tendrán un pie en ambos campos, una posición en la que es peligroso estar. Este estado mental dará lugar a un gran conflicto mental y puede causarte el abandonar la búsqueda y el volver a las viejas formas religiosas cómodas y emocionalmente seguras que no te llevan a ninguna parte, de modo que ten cuidado y no dejes que te intimiden las amenazas de disgustar a Dios o la de una posible condenación. Los orígenes de una creencia en una superdeidad individual. Por lo tanto, empezaremos con una descripción de los orígenes de una creencia en Dios, un nombre que ha significado muchas cosas diferentes para la humanidad. Esta creencia empezó cuando los hebreos antiguos caminaron por las llanuras del desierto y se preguntaron acerca de los orígenes de la creación. Se imaginaron que, de alguna manera, la fuente de la creación seguramente debía ser un hombre, Dios superhumano, invisible y muy trascendente de la tierra y de la humanidad. Algunos de los profetas antiguos fueron conscientes de manera mística de que la fuente de la creación estaba difundida y presente, de alguna manera, a través de la creación y también de que estaba situada en la dimensión eterna. Pero este misticismo no estaba disponible para la mente humana común. También debes comprender que a pesar de la aparente realidad en tu mente de un tal Dios a partir de tus lecturas de la Biblia, nadie jamás ha vislumbrado tal superhumano hombre Dios, de ninguna forma excepto quizás Moisés, que afirmaba haberle visto en un arbusto ardiendo, quien se describió como «soy lo que soy». Todo lo que se ha sabido del tal Dios superhumano
se ha derivado de las lecturas de las pintorescas descripciones de Dios dadas por los profetas durante su estancia en la tierra. Es un sello de qué tan ilusorias son las creencias religiosas que los ministros vuelven solamente a los antiguos para citar su verdad, puesto que no pueden creer que Dios es verdaderamente real, eterno e igualmente capaz de hablar a la gente en los días actuales de esta era. Tus ministros tienen pánico de cualquier creencia que no combine con las antiguas. Nunca consideran o tienen miedo de considerar que tal vez el conocimiento espiritual dentro de la dimensión terrenal es evolutivo. Quiero que veas que un tejido de creencias, una mezcla de racionalizaciones y creencias, ha sido fraguado para hacer una red de seguridad mental, emocional, con la cual enredar y atrapar las mentes y los corazones de la gente. Todo lo que se enseña a la gente en la fe cristiana se basa en la emoción y emana de cosas oídas de tempranas narraciones de mi vida y muerte en la tierra. No obstante, se creen con fanatismo. Se les enseña a los cristianos que Dios es amor y que Dios es consciente de vuestros pecados y que castiga, disciplina y premia a los buenos y envía desgracias a los malos. Esta es una descripción exacta de la actividad y la conciencia humana. Se les enseña a los cristianos que yo, el Cristo, en la persona de Jesús, morí por los pecados del mundo. Yo fui el Cordero de Dios sin mancha, sacrificado para pagar el precio del pecado de la gente. Hice un sacrificio supremo de mí mismo para cumplir esta extraña hazaña de pagar por el pecado a través de las eras. De nuevo entré en el cuerpo, después de la muerte por crucifixión, y aparecí muchas veces en cuerpo para reconfortar y enseñar a mis discípulos que estaban de duelo. Incluso ingerí comida durante mis apariciones a ellos. Tras 40 días, ascendí fuera de la vista de mis discípulos, elevando mi cuerpo al cielo. Como pregunté en la carta número 3, ¿qué haría yo con un cuerpo humano en el cielo, en la vida del más allá? Porque dije en mi última cena que mis discípulos deberían recordar mi última comida con ellos, rompiendo el pan y pasándolo el uno al otro, y que deberían beber cada uno de la misma copa de vino y recordar que mi cuerpo fue crucificado y mi sangre vertida para traerles la verdad del ser. Este incidente se convirtió en una extraña creencia en la que, con pompa y ceremonia en el altar, mi cuerpo es transferido a hostias que los comulgantes deben entregar con la debida reverencia. ¿Mi cuerpo? ¿Qué bien haría mi cuerpo, espiritualizado o no, por el comulgante? Puedes ver cómo la mente puede ser condicionada a aceptar tonterías ideológicas que pueden perdurar casi 2000 años porque han estado respaldadas por una gran jerarquía de papas y cardenales que viven en palacios con una inmensa riqueza y mantenidos en pompas terrenales y prestigiosas circunstancias ceremoniosas. Quiero que conozcan la verdad acerca de esa fatídica noche, la que llamas mi última cena. Aunque sea doloroso hacerlo, por el bien de una mayor claridad, he bajado hasta las mismísimas frecuencias vibratorias de los recuerdos conscientes de mis pensamientos y sentimientos durante mi última comida con mis discípulos. Aunque fuera un hombre fuerte, iluminado y seguro de que tenía un destino por cumplir que no podía eludir, no quise eludir. También estaba profundamente dolido al comenzar la cena de la Pascua. Mis discípulos habían sido mis amigos y me habían respaldado durante algunas circunstancias difíciles. Estaba triste por tener que dejarlos y temeroso por su bienestar. ¿Qué les sucedería al encontrarse solos sin mi orientación y protección? Habían dependido de mí más de lo que sabían. Recordé mis años enseñando a la gente. Sentí una honda sensación de ironía al recordar mi vuelta del desierto, sucio, descuidado,
pero literalmente poseído por mi solicitud alegre, por mis semejantes, e intensamente ilusionado porque ahora podría encaminarlos correctamente, implantar en sus mentes la verdad referente a la existencia, mostrarles cómo superar sus temores, sus enfermedades, su pobreza y miseria. Iba a conquistar el mundo, pero qué diferente había resultado todo. Mañana colgaría de una cruz. Era cierto, sin embargo, había logrado mucho éxito. Reflexioné sobre los momentos de sanación y la acogida alegre de la gente del Padre amoroso. Podría comprender por qué el sumo sacerdote y el consejo me odiaban. En lugar de temor, castigo y sacrificios de animales, había traído a la gente la realidad del Padre amor y lo había demostrado al curar casos terminales. Volví mi atención a mis discípulos, que estaban hablando entre sí mientras comían. Todavía eran inconscientes del reto que me aguardaba, mi crucifixión. Aunque se los había advertido, se negaron a aceptar mis palabras como verdad. Pensaron que tenía miedo del sumo sacerdote y se preguntaron por qué. Ya antes había logrado salir de situaciones amenazantes. Como era costumbre en la Pascua, hablaban de las circunstancias que rodeaban la huida de los israelitas de Egipto. Juan, que era sumamente imaginativo, les estaba dando un pintoresco relato. Contaba con todo detalle de que Moisés reunió a los israelitas y les dijo que finalmente se marcharían de Egipto, escapándose de su vida de esclavitud hacia la libertad en el desierto. Por esta razón, Moisés se dirigió a la cabeza de cada familia para que matara un cordero sin mancha y con un puñado de hierbas pintaran con la sangre el marco de la puerta de su casa. Moisés dijo que unos ángeles vendrían volando de noche, atravesando Egipto, matando a los primogénitos de todos los egipcios y su ganado, dejando solamente los primogénitos de los israelitas que se salvarían por la sangre en los marcos de sus puertas. Mientras les escuchaba viendo sus sonrisas y asintiendo con la cabeza sobre este maravilloso suceso, me di cuenta angustiado que poco habían realmente comprendido de mi descripción del Padre Celestial. Oí las palabras de Juan referentes a sangre, 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 sangre del cordero sin mancha, sangre en los marcos de las puertas, sangre de los niños y el ganado de los egipcios. Como siempre, me maravillé ante los siglos de preocupación judía por la sangre y brevemente recordé que Abraham estuvo incluso dispuesto a matar a su único hijo con la intención de ofrecerlo en sacrificio porque creía que Dios le había dicho que lo hiciese. Y luego pensé en los sacrificios diarios de animales en el templo. Para mí, todo el concepto de hacer correr sangre como medio de pagar el pecado era una auténtica abominación. Pero me quedé callado y no discutí con los hombres. Me di cuenta de que sus mentes estaban llenas de estas tradiciones tan sólidas y duraderas como la roca. Esta fue nuestra última cena juntos, nuestra última comida juntos, todos en una mesa. Debería ser un momento de paz entre nosotros y una despedida amorosa, doblemente trascendental para mis discípulos, porque la Pascua les era un suceso tan sagrado para sus mentes judías, y esto lo tendría que aceptar en espíritu de amor y comprensión. Antes no había celebrado la Pascua, puesto que la tradición me enfermaba. Prefería adentrarme en las colinas tranquilamente para meditar, dejando a mis discípulos para celebrar la Pascua con sus familias. A causa de mis actitudes anteriores, no les extrañó mi silencio actual. Ahora estaba medio acostado, medio sentado, incapaz de relajarme como solía hacerlo, tenso, crispado, afable y compasivo hacia mis discípulos, no obstante contrariado por ellos. Me preguntaba cómo podría
dejar a estos seguidores soñolientos y confusos, una señal efectiva como recuerdo, algún rito para volver a traer a sus mentes confusas todo lo que había intentado enseñarles. Quería sacudirlos y sacarlos de su manía por la sangre. Mientras escuchaba su conversación acerca de Moisés y sus diversas actividades milagrosas, se me ocurrió que si estaban tan preocupados por la sangre, pues sangre yo les daría por la cual me recordarían. Me incliné sobre la mesa, cogí un pan y lo rompí en varios trozos, y dije bastante bruscamente: «Soy como vuestro cordero pascual, pasadlo a vuestro alrededor, tomar vuestra parte y comed y haced esto en conmemoración mía, que os he traído la única verdad que el mundo haya oído. Dejen que este pan sea símbolo de mi cuerpo que está a punto de ser quebrado en la cruz». Dejaron de hablar y me miraron fijamente. «Vamos, comed», les dije. Como en un sueño, tranquilamente tomaron algo de pan y se lo pasaron el uno al otro, masticando un poco de él. Luego cogí la copa grande de vino y les dije que bebiesen de ella y que la pasaran de uno a otro. «Este vino es símbolo de mi sangre. Vine a darles la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la vida. Pero he sido rechazado. Mi sangre fluirá para vosotros». De nuevo en silencio bebieron de la copa y la pasaron al hombre de al lado. Sus caras estaban tensas, pero no dijeron nada. Era obvio que todos estaban conmocionados por mis palabras y que no les gustaban. Yo sabía que se le había dado dinero a Judas para señalarme a los soldados del sumo sacerdote cuando el momento fuera oportuno. También sabía que la noche de Pascua sería la noche. Dije a Judas: «Ve rápido y haz lo que tienes que hacer». Judas me miró largo y vi el dolor e indecisión en sus ojos. Estaba dudando, pero mi tiempo había llegado y yo quería acabar con ello de una vez. «Ve», dije con dureza. Judas se levantó y se salió del cuarto. Los discípulos estaban sorprendidos por la manera como hablaba y preguntaron qué era lo que Judas iba a hacer. «Va al sumo sacerdote para decirle dónde encontrarme. Me van a crucificar, exactamente como les he dicho». Miré las diversas expresiones en sus caras: duda, sobresalto, temor, con un grado doloroso de cinismo. Luego hubo un arranque de interrogación resentida. ¿Qué les iba a suceder? Habían dejado hogar, familia por mí, perderían una vida de libertad y seguridad si yo fuese crucificado como un delincuente común. Les dije que me iban a abandonar. Con vehemencia negaron tal cosa, pero lo hicieron. Estaba demasiado cansado para discutir con ellos, y me había hecho tan fuerte, tan seguro en el conocimiento de que el Padre estaba dentro y conmigo en todo momento, que podía perdonar su deslealtad, y al final de todo sería liberado de mi cuerpo y podría ascender a los reinos de luz que tan frecuentemente había sentido, pero que nunca había visto en plenitud con la visión terrenal. Era un pensamiento que me traía profundo consuelo y una feliz sensación expectante. De modo que le sonreí y dije: «Es bueno que hayáis hecho lo que pedí en conmemoración mía y de mi muerte que está por venir. Seguid partiendo el pan y bebiendo el vino juntos, recordando que siempre os he querido y que me quedaré con vosotros en espíritu hasta que vosotros os reunáis conmigo a donde voy. No temáis, seréis guiados, seréis inspirados, seréis fortalecidos y hablaréis con voces claras». Mi única advertencia es esta: en el futuro, mucho de lo que os he enseñado será olvidado, mucho de lo que os he dicho será descartado por el pensar humano o distorsionado por los mitos humanos. Luego hubo pánico y un clamor. «¿Cómo será esto?». Sonreí y levanté las manos. «Os he dicho lo que sucederá en el futuro distante. Mientras tanto, sed fieles a todo lo que os he enseñado y no dudéis de ninguna palabra que os he hablado». Luego fue la hora de ir al monte de los olivos, el lugar donde los soldados del sumo sacerdote me buscarían. Mis discípulos querían hacerme más preguntas,
pero ya había acabado mi discurso con los hombres. Quería solamente prepararme en silencio total para mi suplicio, moviéndome en espíritu a un estado de sintonización y comunicación segura y consistente con el Padre. Caminamos al jardín y me retiré a mi roca preferida. Refugiado del viento, me senté y me envolví en mi túnica. Cerré los ojos y gradualmente sentí que entraba en una gran quietud interior de espíritu y un poderoso silencio. Luego el poder en sí descendió, me abrazó y poseyó mi mente y mi corazón. Me llenó de tal amor supremo que supe que estaba siendo apoyado y sostenido en el amor y que podría guardar mi amor hacia todos, sin importar lo que me sucediera. Eso era todo lo que importaba en ese momento en que mi hora había llegado. Esa es la verdad detrás del partir el pan y el beber el vino en conmemoración mía, de mi vida y de mis enseñanzas. Y como tú que has estado leyendo o escuchando esta carta, sabes todo lo que mi Padre me dio a conocer en mi última noche en la tierra, llegó a suceder. A causa de que yo hablaba del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia decidió en el Concilio de Nicea que debía de haberme referido a 3 personas en uno. Por consiguiente, la gente reza al Padre para pedir beneficios. Imploran al Espíritu Santo para que los instruya espiritualmente y rezan al Hijo para salvarlos de sus pecados. Empiezas a ver lo terrenal y humanamente concebidas que son estas creencias. ¿Ves también lo emocionalmente basadas que son? Por causa del sentimentalismo y de la promesa de un viaje gratuito al cielo tras los talones del Salvador, las creencias han llegado a ser una estructura religiosa humanamente concebida para entronizar un imperio de la Iglesia dentro de los imperios terrenales, Roma, Austria, España. Ellas han sido la excusa para la tortura sistemática, la muerte en la hoguera y la ejecución de los disidentes. Ellas han inspirado guerras entre naciones, pero la percepción espiritual y la creatividad que han surgido de algunas de las creencias también han contribuido mucho a la existencia en los 2 milenios pasados. Estas creencias han sido los motivos para la construcción de catedrales e iglesias, monasterios y conventos, dando un propósito estable a las personas, la habilidad de expresar sus dotes artísticas y trabajo a los de menos talento. Las creencias también han dirigido la conciencia de millones de personas hacia reinos más elevados de amor y pensamiento hermoso. Incluso han sido el ímpetu detrás del misticismo y la iluminación. Cuando las almas espirituales han llegado a ver la realidad que estaba previamente oculta por sus creencias, mientras esto ha estado ocurriendo, las creencias también han creado las condiciones para el desarrollo de los grados de superioridad religiosa y de una grandiosidad y riquezas incalculables. Estas creencias son edificios concebidos y creados humanamente por los impulsos del ego y por lo tanto son totalmente ilegítimas desde el punto de vista espiritual. La verdad con respecto al pecado. También debe comprenderse que a través de los siglos la gente percibía que ciertas facetas del comportamiento humano eran perjudiciales para el bienestar de otros. Eran testigos de asesinatos, robos de la mujer y de las posesiones, causando dolor y pena en la comunidad, haciendo la vida difícil
y a veces intolerable. Se razonó que seguramente este comportamiento debía ser contrario a la voluntad de lo que denominaban Dios. Dieron a este comportamiento el nombre de pecado y se le denominó maldad. Con el tiempo los profetas razonaron que tal comportamiento aberrante debía emanar de una fuerza malévola contra Dios y lo llamaron Satanás. Se amenazaron y se castigaron unos a otros en la creencia de que los pecados eran malos y que su Dios castigaría a los hombres por las maldades de uno contra otro. Se practica este comportamiento hasta hoy día en las iglesias. Los ministros intentan controlar a la gente mediante el temor. El concepto de pecado contra Jehová, el eterno e infinitamente poderoso Creador, era un hábil y poderoso método de control de los demás. Las creencias de la iglesia son una trágica farsa de todo lo que yo intenté enseñar a la gente en Palestina. Moisés primero consagró la creencia en el pecado y el castigo en la forma de los 10 mandamientos. Moisés dijo que se los había dado Dios y que si los israelitas los quebrantaban, tendrían que sufrir la sanción. En algunos casos, esto significaba la muerte por apedreamiento. Se les enseñó que al quebrantar las leyes, los israelitas estarían pecando contra su Dios. La verdad exacta es que Moisés fue al monte para rezar, pidiendo un medio de controlar a los israelitas rebeldes. Como respuesta a esta oración, se le dieron los 10 mandamientos de manera inspirada para ayudarle en su tarea de dirigir a los israelitas sin peligros en su estancia por el desierto con el menor grado de alboroto. Las personas religiosas de aceptar y de creer de todo corazón en un Dios que, según dicen, instruyó a Moisés para establecer procesos agresivos y masacres al conquistar la tierra prometida. Una tierra hermosa y productiva fue arrebatada desgraciadamente a una gente trabajadora que fue asesinada por millares. Esto se consideró como la cosa correcta que tuvieron que hacer, puesto que Dios les había prometido una tierra preciosa donde asentarse. Hasta hoy en día, los religiosos creen que como Dios habló con Moisés, debió ser Dios quien decretó el subsiguiente derramamiento de sangre. Hay muchas descripciones horrendas similares de guerra y derramamiento de sangre en vuestra Biblia que se consideran permisibles, justas y correctas, porque se creía que Dios les había ordenado ir a la guerra contra los gentiles. No puedes ver en la historia de los judíos el impulso del ego desenfrenado en el cual se usa incluso a Dios para dispensarles de toda culpa. En el momento de autoengrandecimiento llegó a ser permisible y equitativo ignorar los 10 mandamientos y permitirse una masacre sistemática. Creyeron que no implicaba ningún pecado porque la matanza había sido ordenada por Dios. Vaya Dios. ¿No puedes percibir también por qué era necesario que yo naciera en Palestina para vivir entre los judíos en un esfuerzo por ayudarles a ver que sus creencias y prácticas tradicionales eran todas contrarias a la misma naturaleza de la conciencia divina, la cual verdaderamente les había dado el ser? Desde entonces, a través de los siglos, los hombres han luchado con el concepto del pecado y mucha gente sincera se ha acongojado.
referente a la manera en la cual ofende a Dios y pide perdón. Hace mucho tiempo sacrificaron un sinnúmero de animales en el templo de Jerusalén para apaciguar a Dios, esperanzados en escaparse del efecto de sus pecados. Desde ese tiempo, un sinnúmero de libros han sido escritos sobre el tema, expresando pena y horror por la condición del alma de los hombres, buscando maneras de cambiar su comportamiento, azotándose con látigos para torturar la carne y hacerla pagar por su maldad de pensamiento, palabra o acto. Y muchos de estos libros han sido aplaudidos por los cristianos por toda Europa y guardados en archivos de instituciones religiosas. Ellos atan a la gente a mi antigua persona de Jesús, predicando la salvación del hombre del castigo por sus pecados, por medio de mi muerte en la cruz. Como he explicado en otra parte, estas creencias son físicamente imposibles y contrarias a los hechos de la creación. Ninguna paga es exigida por pecar por parte de ninguna deidad superior. Este es un concepto enteramente humano y pagano. Todo derramamiento de sangre de cualquier índole con el propósito de llevar a cabo ritos religiosos es paganismo. La Iglesia cristiana ha presentado a sus seguidores nada menos que una visión glorificada de paganismo. Cuando la gente hace infelices a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro de regreso, no como retribución, sino como una actividad de la conciencia de la creación. Por lo tanto, es un asunto de urgencia que estas creencias en el pecado y la salvación por mi muerte en la cruz deban ser fuertemente combatidas y reemplazadas por la comprensión espiritual que está siendo dada en estas cartas. Antes de abandonar este tema de las doctrinas religiosas, quiero dejar en claro que algunos buscadores espirituales dentro de la Iglesia cristiana, a través de los tiempos, han purificado su conciencia lo suficiente para hacerse fuertemente conscientes del poder que han denominado Dios y han llegado a reconocer que la fuente del ser no es como lo enseña la Iglesia, pero tan solo unos pocos han llegado a estar lo suficientemente evolucionados espiritualmente para moverse más allá de los parámetros de las creencias religiosas, para sentir el influjo del poder, puesto que la gran mayoría de la gente solo puede concebir la verdad dentro de una terminología terrenal. Yo, el Cristo, tengo que decirte que hasta este momento ninguno de todos los santos ha ni siquiera vislumbrado la realidad de la creación y la verdad detrás del comportamiento humano como yo te la estoy presentando ahora. La hora ha llegado, sin duda, cuando te debe ser dicha la verdad acerca del pecado y el comportamiento humano y lo que en la actualidad la gente está haciendo al mundo y a sí misma, con la condición de que hayas abandonado completamente los antiguos mitos de la doctrina religiosa y que estés actualmente entusiasmado, receptivo y con mucho gusto abriendo tu corazón plenamente a las realidades de la existencia. Si no eres ninguna de estas cosas, entonces lo que te tengo que decir no tendrá ningún sentido para ti. Créeme, no puedes mezclar tus viejas creencias religiosas con la verdad de la existencia. Si lo intentas, puedes estar seguro de que no estarás viendo la verdad, sino tu propia adaptación de lo que crees que hayas ganado con estas páginas. Si sigues la búsqueda de la verdad de la existencia, pero quedas en un estado dividido de convicción, puede ser que continúes la búsqueda con un gran costo para ti, desgarrado por la indecisión, el temor
y una continua incapacidad de percibir el verdadero significado de la nueva enseñanza. Tus percepciones en desarrollo serán parcialmente oscurecidas por mensajes que surgirán del viejo condicionamiento de tu mente consciente y subconsciente. Puede que no te des cuenta de la enormidad de tal problema en este momento, pero es un problema tremendo porque tus profundas creencias actuales son tu verdad actual sobre la cual construyes tu vida, son tu realidad. Tus convicciones y tus creencias fuertemente arraigadas pueden ser completamente ilusorias, pero si tú crees en ellas plenamente en tu subconsciente, se hacen absolutamente reales para ti. No importa qué tan llamativa pueda ser a tu atención cualquier nueva idea que contradiga tus creencias, tu conciencia estará dividida y te dará tremendo malestar, incluso angustia. Recuerda, tu conciencia es el tejido con el cual elaboras tu vida. Este tejido de conciencia es el fondo de cada respuesta tuya a cada cosa que ocurre en tu vida mental, emocional y física. Tu conciencia es tu realidad. Esta afirmación puede expresarse de dos maneras, ambas siendo la verdad de tu existencia. Tu conciencia crea tu realidad sin distinción de cuáles sean los hechos de tu vida terrenal. Cuando la gente creía que la Tierra era plana, tenía miedo de aventurarse demasiado lejos en el océano, no fuera a hacer que el barco se cayera por el borde. La gente que creía en una Tierra plana vivía según aquella creencia. Cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda, se le consideró un hereje, pero su percepción de la redondez de la Tierra permitió que los marineros cobrasen una nueva visión del mundo y emprendieran viajes para descubrir qué había al otro lado del océano. Se requirió un cambio en su creencia para hacer esto posible. Tú estás en esta situación similar respecto de estas cartas. Aquellos que las descartan y las ridiculizan son como las personas que creían en una tierra plana y que tenían miedo de caerse en la orilla si navegaban demasiado lejos, hacia el oeste o hacia el este de su entorno conocido. Sus horizontes eran seriamente limitados por sus falsas creencias. Así, los horizontes de aquellos que creen que el mundo es sólido también están severamente restringidos. Día tras día se lamentan y se afligen por las desgracias que han caído sobre el mundo, creyendo que no existe ninguna escapatoria. Pero las personas que puedan captar y dar la bienvenida a la verdad de la conciencia que actualmente estoy presentando al mundo, serán como aquellos que percibían que el viajar sobre los océanos podría llevarse a cabo sin límite en todas las direcciones, con la condición de que tuvieran la voluntad de emprender tal viaje. Por lo tanto, tu estado de conciencia es la consideración más importante en tu vida. Atiende a tu conciencia y te vendrán todas las bendiciones en todos los aspectos de tu vida. A través de tu conciencia te alimentas con amor interior, armonía, alegría y belleza, incluso en los callejones de un barrio bajo. Con tal conciencia verás que serás movido de las calles del barrio bajo a un entorno más acorde con tu ser interior. Así es como sales de las circunstancias desagradables. De lo anteriormente mencionado, deberías poder ver ahora que solo tú creas la calidad de tu mundo interno, aunque externamente te encuentres en la cárcel o al mando de un acorazado. Y tú puedes dar realce a tu entorno al irradiarlo con la fuerza de vida que anima tu pensar. Y otra vez,
Tu conciencia es tu realidad, no tu marido o tu esposa, no tus hijos, hogar, jardín, posesiones, títulos, lugar de trabajo, amigos. Pues sea cual sea el lugar que ocupan tu mente y tus posesiones en tu conciencia, bueno o malo, este lugar es tan solo tu percepción personal de ellos. La realidad de estas personas no es verdaderamente conocida por nadie. Nadie tiene acceso a la bondad innata oculta en un carácter aparentemente negativo. A la inversa, nadie puede sospechar los impulsos y deseos ocultos de un ser humano aparentemente bueno. Tu vida externa solamente incide en tu conciencia. No puede crear o determinar tus respuestas conscientes. Tú eres el creador de tus respuestas. Tu tipo de creación depende enteramente de tus más profundas percepciones y creencias referentes a la existencia. Lo que es más, puedes en cualquier momento elegir desmantelar gradualmente tu mundo interior de antes, con el fin de crear un reino interior más armonioso de amor creciente, vitalidad y alegría, aunque tus objetos exteriores, personas o posesiones sigan siendo las mismas. El poder espiritual del tejido de tu conciencia irradiará hacia afuera y será absorbido por la gente, plantas, ladrillos y cemento de tus inmediaciones cercanas. Habrá cambios definitivos y mejoras en todo lo que está dentro de tu órbita. Es tu destino en esta vida y en vidas futuras llegar a esta plena y completa realización. Cuando lo hagas, pondrás tu pie en el camino de la automaestría y luego gradualmente avanzarás para llegar a ser un verdadero maestro de tu mundo de conciencia humana, interpenetrado y asistido por la conciencia divina. Yo, el Cristo, te encomiendo esta carta. Te he puesto en plena posesión de algunos de los hechos importantes de la creación que te permitirán trascender el ego, el guardián de tu individualidad, y a volver a la universalidad del ser del cual realmente has venido. Tienes en tus manos los medios por los cuales puedes entrar en el amor incondicional, la alegría y la realización personal. Recuerda que he dicho que anhelo el progreso espiritual del caminante. Mientras avanzas por el camino que te he trazado, habrá momentos de confirmación de que de veras estoy contigo en tu caminar. Los verás, guarda tu fe en ellos. En todo momento te sostengo en el amor divino, puesto que soy el amor divino en acción. Cree esto y encuentra el descanso en mi conciencia que te envuelve.